Hermanos, los invitamos a que abran sus Biblias y busquen el libro del Evangelio de San Mateo, Mateo 9, del 35 al 38, y acompáñenme, por favor, dándole lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de las mies, que envíe a sus obreros a sus mies. Invitamos a nuestro pastor Elías Gómez, que nos dé el mensaje de esta tarde. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Gracias damos al Señor por concedernos esta oportunidad de continuar en la exposición de su bendita palabra. Sea bienvenido a esta exposición. Y el día de hoy estaremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 9, verso 35 al 38, con el tema En los campos de Dios. Y este es el sentir a la luz de la palabra de nuestro Dios. El texto de la Biblia nos habla, ¿verdad?, de la misión de Jesús en esta tierra. Ya desde el libro de los Salmos, como es el Salmo 126, versos 5 al 6, ya la Biblia ha dicho: los que siembran con lágrimas segarán con regocijo. Aunque vaya llorando el que lleva la preciosa semilla, volverá cargando sus gavillas con regocijo. Salmo 126, versos 5 y 6. Santa Biblia es la Biblia textual, segunda edición. Aquí el texto de la palabra de nuestro Dios nos hace de manifiesto, ¿verdad? Los que siembran con lágrimas segarán con regocijo. Y en conmemoración de lo que las sociedades femeniles, ¿verdad?, tienen a bien celebrar, es el Día de la Misionera. Aquellas mujeres que se dedican al servicio del Señor y por quienes también damos gracias al unísono, ¿verdad? Porque pues ella también, su finalidad es sembrar la palabra de nuestro Dios. Y en ese contexto de siembra, también tenemos que hablar de cosecha, porque la siembra seguramente llevará a una cosecha. Y es así como en este texto, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios nos hablará que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La cosecha, bueno, ¿a qué se le llama la cosecha? Es el tiempo de recolectar los frutos maduros. En el caso de Israel, la cebada, el trigo y la uva. Y para los israelitas se representaba la culminación exitosa del ciclo agrícola, que era considerado como una evidencia de la bondad de Dios y consecuentemente era marcado con festividades. Habían fiestas por el hecho de cosechar. Ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el término cosecha se usará simbólicamente de la recogida de las almas para con el Señor. Es el evangelista Juan, capítulo número 4, verso 35, donde Jesús le dio a sus discípulos lo siguiente: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para la siega, para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, es la recogida de almas para con el Señor. Pero de igual manera el término cosecha se usa del juicio del reino al final de la edad, o al final de los siglos, cuando los ángeles como segadores arrancarán la cizaña y la quemarán en el fuego. Esa es una de las parábolas que Jesús enseña en este mismo evangelio según San Mateo, capítulo número 13, del verso 36 al 43. En la explicación de lo que es la parábola de la cizaña se dice lo siguiente: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal.
El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces sí hay una cosecha agrícola, hay una cosecha de alma, pero también esto nos hablará, ¿verdad?, de que al final el Señor cosechará el fruto en los suyos. Hará una cosecha y hará una separación entre lo que es el trigo y la cizaña. Ahora en Mateo 9, que es el texto que nos ocupará, se expresa esta máxima de Jesús. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Este pasaje de la Escritura nos presenta a un Jesús que no está detrás de un escritorio solamente, ¿verdad? Nos presenta a un Jesús en los campos de Dios. Jesús, en ese sentido, ¿verdad?, es alguien que está forjando, sembrando la bendita palabra de nuestro Dios. Recordemos que él mismo usó como enseñanza la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y él es lo que va a hacer, salió a sembrar la palabra de Dios. Porque en este mismo texto, ¿verdad?, se explica que el Señor Jesús había salido para ello. Hoy pues la parábola del sembrador, y esto usa cuando alguno oye la palabra del reino. Esto nos habla la palabra de Dios sembrada en los corazones de las personas. Ahora, Jesús, ¿qué hace Jesús en los campos de Dios? Pues el mismo texto nos dice que Jesús está allí. El verso 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Verso 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y el verso 38 va a decir: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, en los campos de Dios Jesús hace tres acciones: recorrió, vio e instruyó. Recorrió, ¿cómo lo hizo? Jesús, en realidad el texto nos dice que no iba literalmente turisteando, ¿verdad? No andaba conociendo la región. En verdad, Jesús está haciendo la labor de Dios el Padre. Recorría Jesús, dice, todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es sorprendente que a través de esta acción de recorrer, en este caso, ¿verdad?, a Jesús le permite en ese aspecto tener un panorama completo de la situación o de la realidad en que las personas viven. Esto, el mismo texto nos va a aperturar que vio, y en este caso, ¿verdad?, vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Qué genera eso o qué imprime eso en la persona del Señor? Bueno, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. En este caso, el tener una visión de primera mano constató la verdadera condición humana, la existencia de no solo de necesidades físicas, también observa necesidades espirituales. El verso 35 dice el texto que no solo enseñaba, también predicaba y también sanaba. Y ahora presenta esta expresión: ovejas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. No había instrucción, no había dirección, no había consuelo. En este caso, ¿verdad?, no había una atención como tal. Aun cuando sí habían quienes deberían dar esa atención. Esto también nos hace de manifiesto, ¿verdad?, la importancia de tener visión, la importancia de ver. Ya que el dicho popular expresa de esta manera: ojos que no ven, corazón que no siente. Hay muchas realidades de las cuales a veces ignoramos y probablemente ello lleve a una actitudes de indiferencia y prácticamente, ¿verdad?, nos lleve a ser
Podemos llegar a ser hasta insensibles a las necesidades de los demás. Recorrió, vio, y ante su sentencia, ¿verdad? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El texto dice que instruyó. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Oren al Señor, pídanle que Él mande a los obreros que se requiere, porque la mies es mucha y todavía los obreros siguen siendo pocos. Así que antes de orar, en este caso encontraba esta recomendación, antes de orar por los perdidos, hemos de orar a Dios por los obreros que se enviarán. ¿Sí? Ciertamente hay que orar por los perdidos, por los que no han venido a la fe de Jesucristo, pero también dice hay que orar, antes que de ahí hay que orar por aquellos que Dios enviará por estas personas. De allí las interrogantes, quiero hacer alusión a las interrogantes paulinas en cuanto a dar a conocer las buenas nuevas. Hay todo un grupo de interrogantes, es el libro de Romanos capítulo número 10, donde la Escritura expresa de la siguiente manera. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es interesante, ¿verdad? Que ciertamente Dios es el que dará respuesta a nuestras peticiones. Y Dios enviará, ha enviado su palabra y hará lo cual Él ha querido. Ahora, a la luz de estas acciones de Jesús de recorrer todas las ciudades y aldeas, de ver a las multitudes, tener compasión de ellas y instruir que es necesario rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, Jesús está haciendo de manifiesto tres realidades. Una, que tiene poder. Dos, que tiene amor para con la humanidad. Y tres, que en Él hay sabiduría. Poder, porque el texto dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Jesús es el que puede traer alivio físico al ser, pero también muestra su amor. Tuvo compasión de ellas, desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. También Jesús no solo atiende necesidades físicas, también atiende necesidades del alma. Y como tal, ¿verdad? Ante esta realidad tan manifiesta, muestra su sabiduría. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, en el contexto de Mateo 9, 36, el ruego, bueno, el capítulo número 10 nos va a hablar acerca de la elección de los 12 apóstoles y nos va a hablar de la misión de los 12 como tal, ¿verdad? Y esto es una clara evidencia de que verdaderamente Dios responde a aquellos a quienes le busca. Ahora, esto también nos lleva a pensar que Jesús no actuó como un llanero solitario. Jesús no actuó como un llanero solitario. Él eligió a quienes se constituirían en sus discípulos y a la vez llegarían a ser sus apóstoles. Y lo hizo bajo la instrucción dada, que es orar. Este mismo Mateo dice la Escritura, ¿verdad? Que llamando, verso 10:1, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los versos 2 al 4 nos dice el nombre de los 12 apóstoles. Ahora, esto de rogar, bueno, inmediatamente, ¿verdad? Que Jesús dice, rogad al Señor, Él elige a los 12. Ya habían muchos seguidores en Jesús, pero aquí precisó a 12. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, el capítulo del Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, versos 12 y 13, nos lo dice. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
Fue al monte a orar y orando a Dios, ¿verdad? Al día siguiente llamó a los 12. Esto es una realidad. En el sentido humano, ¿verdad? No podemos hacer todo, ¿no? O de todo. Tenemos que aprender a organizarnos y a delegar responsabilidades para que cada quien asuma un compromiso y realice su comisión. Los discípulos entonces serían, en este caso, ¿verdad?, quienes respaldarían, apoyarían, se sumarían y con quien Jesús compartiría la misión de Dios, de llevar y para suplir necesidades y llevar salvación al pueblo. El que mucho abarca, poco aprieta. Ese es otro dicho popular, ¿verdad?, que también nos hace reflexionar que la misión de Dios es una tarea compartida. Sí. Jesús, por medio de sus discípulos, dimensionó la misión de Dios en el mundo. Y hemos leído que este mismo Mateo 28, versos 19 y 20, encontramos lo que se le llamó la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Así lo expresa este texto, Mateo 28, hablando de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo presenta Mateo. Por eso a quienes llamó, Jesús los capacitó y luego los envió. Después de decir que la mies es mucha y los obreros son pocos, bueno, reitero nuevamente Mateo 10:1, llamando a sus 12 discípulos, los llamó, dice el texto, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? A ese grado entonces los llama, los capacita y luego los envía. Sabemos que hay quienes están haciendo esta labor, ¿verdad? No solo en el sentido nacional, también en el sentido internacional. Están llegando a lugares remotos, pero algunos también están pugnando, ¿verdad?, porque la palabra de Dios siga partiendo de Jerusalén. Sí, hay que llevarla a lugares remotos, pero pues hay que seguirla llevando a nuestros vecinos, a nuestros familiares cercanos, a quienes necesitan escuchar ese mensaje de salvación que revela el plan redentor de Dios en Cristo. Bien, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hemos de bendecir, ¿verdad?, en el Señor la vida de las hermanas que hoy, bueno, se les recuerda con cariño, ¿verdad?, las hermanas misioneras que siguen haciendo la labor en los campos de Dios, de instruir, de enseñar, de proclamar la palabra, de seguir ese proceso de sembrar, de regar y confiar que el Señor seguirá o prosperará esa palabra que fue sembrada. Hay lugar si quieres trabajar en los campos de Dios. Esa frase me hizo recordar uno de los himnos cristianos titulado Cristo está buscando obreros hoy. Y este himno es en el himnario Solo a Dios la Gloria, es el 620, donde dice: ¿quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Y el coro: oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Nos presenta estas realidades, ¿verdad? Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Y aquí está la expresión de la cual he citado, ¿verdad? Hay lugar si quieres trabajar en los campos de Dios. Es la estrofa 3 de este himno. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Y hace una interrogante en la cuarta estrofa: ¿vives ya salvado por Jesús?
¿Su amor conoces ya? Bueno, habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Los campos de Dios entonces siguen requiriendo de obreros que se sumen a la labor. Entonces, la labor de nuestras hermanas, la labor de los obreros, la labor de los pastores, la labor del anciano, del diácono y de cada creyente es de suma importancia. Es de suma importancia, es verdad, porque a cada uno Dios le va concediendo ciertas tareas. Pablo lo presentó de esta manera, ¿verdad? Habló de ese proceso en el cual Dios también participa, pero en conjunto con la iglesia y con cada creyente. Expresó así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento. 1 Corintios 3, 6 y 7 en la Biblia textual. En los tiempos del cambio, ahora sí que de las misiones que el apóstol Pablo hizo en sus 3 viajes misioneros. Al regresar a este texto entonces, Mateo 9, esta lectura de la palabra de nuestro Dios nos presenta que sigue habiendo necesidad de seguir enseñando la palabra, seguir predicando el evangelio y seguir sanando en el sentido muchos corazones, ¿verdad?, que requieren de la gracia y del favor y del amor de nuestro Dios. Pero bueno, hay situaciones que no están manifiestas. Tenemos que recorrer, tenemos que salir a ver las multitudes, porque sí, siguen habiendo, ¿verdad?, personas que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y la mies sigue siendo mucha y sin duda los obreros siguen siendo pocos. La petición es, ¿verdad?, que oremos al Señor. Hay una realidad aquí que el texto nos los presenta. Después del ruego hay una respuesta divina de parte en el caso de Jesús, ¿verdad?, que eligió a los 12 apóstoles. Y podemos decir que todo comenzó con 12. Todo comenzó con los 12, pero la realidad es que no quedó allí. La palabra de Dios fue creciendo y fueron muchos otros que fueron creyendo a la voz del Señor. Quiero hacer un breve recuento de este fenómeno, ¿verdad?, o de esta realidad que la Biblia nos presenta, que de pocos se hicieron muchos. Reitero, todo comenzó con 12, pero no quedó allí. Aquí el texto nos dice, ¿verdad?, que el Señor llamó a sus 12 discípulos. El evangelista Juan nos va a decir en Lucas 10, 1 al 12 nos va a hablar que son 70. Luego, después de la resurrección de Jesucristo, se lee en Hechos 1:15 que son 120. En el primer sermón del apóstol Pedro, en Hechos 3:41, nos da un dato Lucas que son 3,000. En Hechos 4:4 nos va a decir que ya son 5,000. En Hechos 5:14 nos va a decir los muchos. Y en el verso 6:7, los que se multiplican. Y luego en el mismo libro de Hechos 8:1-4 nos va a decir que son los esparcidos, que doquiera que iban, predicaban la palabra de nuestro Dios. Así que la iglesia sigue teniendo una labor. Los creyentes somos los indicados para realizarla. Otros ya lo han estado haciendo. Reitero, ¿verdad?, las prolíferas misiones que el apóstol Pablo hizo a lo largo del tiempo que el Señor le concedió. Bien lo dice el himno, es el tiempo de la siega. Es el tiempo de la siega. Pues a la verdad la mies sigue siendo mucha y se sigue requiriendo de obreros. Ahora, estos obreros es el Señor que los tiene que levantar. Estas misioneras es el Señor que las tiene que levantar.
Oremos por esas nuevas generaciones para que abracen el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y asuman esa misión, esa comisión que el Señor da a quienes Él quiere usar también. Como bien lo escuchó el profeta Isaías en su libro, ¿verdad? Así lo relata en Isaías 6:8. Escuchó: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? A la luz de esto, ¿verdad? Habrá voces que puedan corresponder a ese llamado, que puedan decir al igual que Isaías en aquella ocasión: heme aquí, envíame a mí. Sabemos bien, ¿verdad?, que la misión de Dios ya ha comenzado, y cuando Jesús predicaba el evangelio del reino, estaba aludiendo, ¿verdad?, que el poder de Dios y la soberanía de Dios se estaba asentando en la mente y en el corazón de las personas. Jesús llevó a cabo un ministerio terrenal, como lo podemos ver, ¿verdad?, que era Jesús quien recorría las ciudades y las aldeas, enseñando, predicando y sanando. Bueno, es el evangelista Mateo quien precisó, ¿verdad?, en el capítulo 4, verso 23, esto mismo que ya ha reiterado en Mateo 9:35. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así es, Jesús inicia un ministerio. Marcos, el evangelista Marcos, nos va a precisar que Jesús es el siervo de siervos. Marcos 10:45 lo presenta así, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lucas, el evangelista, nos va a presentar al hombre perfecto. Jesús es el hombre perfecto que cumplió con una misión divina. Lucas 19:10 dice la Escritura, ¿verdad?, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan en sí nos va a presentar, ¿verdad?, la divinidad del Hijo y en quien debemos creer para tener vida en su nombre. Juan 20:31 lo presenta así, ¿verdad? Para estas señales se escribieron, o lo que está escrito se escribió, aludiendo a su evangelio, San Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. La labor evangelizadora, evangelística, sigue siendo de manifiesto a través de la iglesia y a través de personas o hermanos o hermanas específicamente que se dedican, ¿verdad? Hay muchos lugares de preparación para un poquito más puntualizada, ¿verdad?, como son las escuelas bíblicas para misioneras, para las jovencitas y señoritas que aspiren, ¿verdad?, a hacer esta labor o este servicio. Así que a la luz de este pasaje de Mateo 9, del 35 al 38, se nos hace de manifiesto que Dios no está ausente del escenario humano. Dios sigue actuando, Dios sigue viendo y Dios sigue enviando. En este caso, Dios ve, Dios actúa y Dios envía. Dios ve situaciones de vida, condiciones de vida, realidades de vida. Situaciones de vida porque pues hay mucha gente que no solo trae enfermedades, ¿verdad?, físicas, sino hay enfermedades del alma. Condiciones de vida en su estado a veces caído y muy realmente alejados de Dios, de la gracia y el favor del Señor, expensa de la suerte o de lo que pueda venir y serles favorable. Realidades de vida es porque, se sigue haciendo de manifiesto que la palabra de Dios siga corriendo y otros la puedan conocer. Dios ve, pero también Dios actúa. El llamado al descanso, tanto físico como espiritual para el hombre, sigue allí. En Jesús se puede encontrar. El mismo evangelista Mateo, capítulo 11, verso 28 y 29, expresó: venid a mí, son las palabras de Jesús,
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios actúa, pero Dios sigue enviando. Los campos de Dios siguen listos para la siega. Salgamos a los campos de Dios y sigamos llevando de su amor. La misión de Dios fue realizada a través de Jesús, de los apóstoles y de quienes siguieron proclamando la palabra. Ahora la misión de Dios ha de ser llevada a través de la iglesia, en específica en la persona de los creyentes. Sembremos siempre para la gloria de Dios. Este término cosecha se reitera en las cartas paulinas, como es el libro de Gálatas, capítulo número 6, verso número 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuán importante es que lo que sembremos sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Que sembremos, como dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y ahí tiene la intención: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En los campos de Dios no solo hay necesidades físicas, también hay necesidades espirituales. Y Dios es el que puede proveer, porque toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué se requiere? Bueno, al igual que el ejemplo dado por el maestro por excelencia, el misionero por excelencia, Jesús, se requiere un recorrer, se requiere de ver y se requiere de acudir. Recorrer, porque sigue existiendo gente a merced, en una condición indefensa, de orfandad. El texto presentaba a las ovejas abandonadas e indefensas que requerían de un pastor. Estaban la palabra y la orientación y la guía de Dios en sus vidas, la intervención del libertador de libertadores que es Jesús. Un ver, pero no un ver, ¿verdad?, con indiferencia, sino el texto de la Biblia nos va a presentar un ver que nos permita tener compasión de los demás también. Recordemos el buen samaritano, que Lucas lo presenta, este relato, en el capítulo 10, versos 25 al 37. Muchos que conocían y sabían, pero su mirar era con indiferencia y pasaban por alto las necesidades de otros. Hasta que alguien, ¿verdad?, que fue movido a misericordia, hizo de misericordia. Y en esa sentencia Jesús dice: ve y haz tú lo mismo. Que Dios nos dé gracia y sabiduría para ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Y también un acudir. Creo que para todos o todos de una u otra manera batallamos con el llamado. Sabemos bien de Moisés, batalló mucho, ¿verdad? Y todo, 2 capítulos, Éxodo 3 y 4, Dios dio argumentos para que Moisés comprendiera y entendiera la misión que él estaba delegando. Pero en el capítulo 4, verso 13, Moisés dice: envía a quien tú tengas que enviar. Entonces, él no se consideraba, sin saber que él era el indicado que el Dios usaría. A veces escudamos o nos queremos zafar, ¿verdad? Pero la realidad bíblica es esta: Dios llama a quien quiere llamar, Dios elige a quien quiere elegir, en este caso, ¿verdad?, para ser instrumentos útiles en sus manos. Pero no solo fue Moisés, también Jonás luchó mucho para asumir el llamado al Señor. Y tenemos todo un libro, 4 capítulos que lo integran, que es el libro de Jonás, donde Jonás luchó para poder decir: Señor, heme aquí. Dios nos siga obrando, ¿verdad? Y deseamos que Dios siga fortaleciendo la vida de nuestras hermanas misioneras en los campos de Dios, donde Dios las ha colocado, que con su gracia y con su favor sigan extendiendo la palabra y así, ¿verdad?, el reino de Dios sobre esta tierra. Y a cada uno de los creyentes, pues que el Señor siga usando nuestras vidas, y al que le toque, ¿verdad?, sembrar, a otros regar, pero confiando que ni el que riega ni el que planta es algo, sino Dios que da el crecimiento. Siempre la gloria y la honra de ser para nuestro Dios.
Señor, siga prosperando la obra de nuestras manos. Amén.